Hola y bienvenidos a otro vídeo de otro crítico más. Hoy analizaremos la quinta temporada de Boku no Hero Academia. Muy bien, empecemos con la sección de cosas buenas. Algo que he de destacar, que maravillosamente ha hecho el autor, es con Enji Todoroki, o en Dave. Realmente ver cómo el personaje se va desarrollando, mejor dicho, profundizando, y puede ver realmente las consecuencias de sus actos y de todo lo que ha hecho. Lo puede ver mediante sus hijos y el trato que les dan. La verdad ha sido magnífico y me ha dado mucho gusto realmente que el autor hiciera eso con el personaje. También me ha encantado que los hijos no le perdonan de una manera como mágica diciendo, ah, bueno, sí, ahora te perdono, ya está, no pasa nada. No, realmente se ven las consecuencias de los actos de Enji Todoroki. De ver cómo maltrataba a sus hijos, vemos que ellos no pueden perdonarlo. Y de hecho se lo dicen de forma clara y concisa. Y la verdad, en cuanto a todo lo que haya tenido que manejar frente a este personaje, chapó. El autor lo ha hecho perfectamente. Pero sí que hay un problema que lo quiero comentar después en la parte de incoherencias respecto a esta especie de desarrollo, digamos, que sufre Enji Todoroki. Pero, en pocas palabras, referente a la profundización de Enji Todoroki, perfecta. Muy bien hecho. Muy bien, vamos a pasar a una pequeña sección dentro de incoherencias que llamo pequeños errores. En este caso me quiero enfocar en esa especie de desarrollo que intenta meter el autor con todos los personajes durante los 7 primeros capítulos. ¿Cuál es el problema? Lo especifique con Todoroki. Mejor es ver o de forma implícita, poco a poco, o de forma explícita, su desarrollo. Cosa que no vemos en ninguno de estos personajes. Se nos dicen que han cambiado, se nos dicen que ahora pues tienen diferentes técnicas, han aprendido de los héroes y ya está. En personajes terciarios no me importaría, pero claro, en personajes secundarios, pues la verdad deja mucho que desear, pero son pequeños errores, porque son personajes que realmente su desarrollo durante esta quinta temporada no influye en nada respecto a su calificación. Muy bien, prosigamos en este caso con incoherencias, en este caso con Enji Todoroki. Como bien había mencionado, el autor sí que ha hecho cosas muy buenas y muy bien estructuradas con el personaje. Pero ¿cuál es el problema? Que me di cuenta después de ver la quinta temporada. Que la cuarta temporada sufre reescritura del personaje. En menos de poquísimos capítulos cambia todo su ser. De una persona egoísta, narcisista, pasa a ser una persona bondadosa, empática, compasiva. Y solamente porque ahora es el héroe número 1. Realmente ese cambio, aparte de que se ve muy forzado y muy poco orgánico, no es algo que beneficie al personaje. De hecho, hubiera sido muchísimo mejor poder ver a Enji Todoroki, en este caso, siguiendo siendo narcisista y egoísta. Pero claro, que el cambio que tuviera que sufrir, pues que fuera más orgánico. Por daros un ejemplo, imaginaros, Enji Todoroki, como vimos en la segunda temporada, su hijo pues va a la agencia de su padre. Él mismo, con sus propios ojos, ve las consecuencias en su hijo de los abusos que él ha cometido. ¿Por qué? Porque eso le impide, porque es el objetivo con el cual había engendrado a Todoroki, que era superar a All Might, le impide convertirse en el héroe número 1. Vemos que sus conflictos, traumas, chocan con su propio trabajo, chocan pues con el poder salvar a otras personas, resolver crímenes mejores, ser más fuerte, etcétera, etcétera. Se ve ese conflicto con los traumas. Su padre, al ver eso,
y viendo lo narcisista y egoísta que es, él sí o sí quiere solucionar los problemas de su hijo para que se convierta en el mejor. Entonces poco a poco se va acercando más a su hijo para saber acerca de qué es lo que le adolece. Vemos como poco a poco se va alejando, porque es lo normal, no le llega a perdonar, pero conforme se va acercando a su familia, a sus hijas, a su hijo, para ver exactamente cuál es el problema y cómo poder arreglarlo, va viendo él mismo con sus propios ojos las consecuencias. Él ve que realmente lo que hizo incluso le dio cicatrices de por vida, cicatrices emocionales claramente. Y entonces, a partir de que su deseo es que él se convierta en el mejor héroe y que supere a All Might, entonces se pone la meta de ser no mejor padre, pero sí que al menos ayudar a su hijo a poder sobrepasar dichos traumas y que pueda llegar a ser el héroe número 1. Si hubiéramos visto esto, hubiéramos visto uno de los mejores personajes de todo Boku no Hero Academia. Hubiéramos visto uno de los mejores desarrollos, la motivación más natural y más orgánica que hemos visto en toda la serie. Pero, por desgracia, vimos esa reescritura de personaje, porque eso es lo que fue una reescritura de personaje. Así que ese es el sabor agridulce que al final me deja esa profundización de Enji Todoroki, que aunque está muy bien hecha, el principio, podría decirse, la introducción a ese cambio es lo que deja mucho de desear. Muy bien, prosigamos, en este caso en la sección de incoherencias. Vamos a hablar primeramente del One for All. Aquí es cuando más o menos se intenta llegar a profundizar acerca del One for All. Muy tardío, he de decirlo, muy tardío esa profundización, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero el problema es que esa profundización sobre el One for All crea más incoherencias, porque hemos visto que dentro del One for All consisten diferentes poderes que Deku va a ir despertando. Que eso también hablaré de las consecuencias de hacer eso a Deku. Pero el problema es, ¿por qué Deku sí y All Might no? ¿Por qué los demás? Porque de momento aún no se nos ha dicho. Los demás antecesores no han tenido nunca, en este caso la maestra de All Might, Nana Shimura, en ningún momento podía despertar otros dones o otras habilidades. ¿Por qué Deku sí? ¿Es especial? ¿Quieren hacerlo más especial? ¿Por qué All Might no pudo hacerlo? Lo que he dicho, solo crea más incoherencias esta profundización. Muy bien, prosigamos en este caso con Deku. ¿Cuál es el problema con Deku? Ya habíamos visto que había sido privilegiado por la trama al darle el poder del One for All, básicamente el poder más poderoso, el quirk más poderoso que existe dentro de la serie, de lo que hemos conocido. ¿Cuál es el problema? Que aquí se nos recalca que Deku es especial. Es una especie de elegido. Realmente no consigue las cosas mediante esfuerzo, sino parece como si le estuvieran haciendo una especie de regalos. Estamos hablando también que vuelve a cometer los mismos errores que yo había dicho y había mencionado en la segunda temporada, en cuanto al control del nuevo poder que tiene, que es el látigo negro. Simplemente nos enseñan una escena donde dicen, bueno, supuestamente tenemos que suponer que lo ha practicado durante 2 semanas y de repente lo controla tan bien que cuando tienen que combatir contra un villano puede llegar a recoger 3 coches. No 1, no 2, 3 coches. De saber 0 a 3. Si al menos, yo lo vuelvo a decir, si al menos nos hubiera enseñado ese desarrollo de cómo va aprendiendo poquito a poco acerca de cómo manejar ese poder, pero no lo hace. También el gran problema que hay con Deku es que quieren hacerlo virtuosamente perfecto, moralmente perfecto.
que en una escena, la cual no tiene ningún sentido, porque ya había hablado en la segunda temporada que la relación de Deku con Todoroki no daba para darle consejos a Todoroki y que de esa manera él los aceptase, debido a que tiene una relación de compañeros, no de amistad, no han llegado a ese punto de amistad, tiene mucho o muy poco sentido, mejor dicho, muy poco sentido. Esto lo único que hace ver es que básicamente el personaje de Deku no simplemente se está desaprovechando, sino al contrario, incluso va empeorando conforme van pasando las temporadas. Yo solamente espero que conforme vaya pasando el tiempo, pues al menos se pueda mejorar esto, pero de momento Deku nos deja muy poco que desear, porque no es por esfuerzo que consigue las cosas, que vemos ese progreso natural, sino parece como si le estuvieran dando regalos conforme va pasando el tiempo. Muy bien, prosigamos con incoherencias. En este caso hablando del pasado de Shigaraki Tomura. Como hemos visto, él tuvo la desgracia de que sus poderes despertaran a una temprana edad, a los 5 años, y que fuera una mutación que consistía en básicamente destruir lo que tocase. Y más tarde pues hemos visto que Shigaraki o All for One lo encontró y bueno, lo acogió. ¿Cuál es el problema con este pasado? Uno, demasiado tardío, ya en la quinta temporada el pasado de Shigaraki ya no importa, en pocas palabras. Y dos, esto me crea más incoherencias. ¿Por qué Shigaraki hace lo que hace? Si al menos fuera por All for One, pues sí, tendría un sentido. Pero como hemos visto en la tercera temporada, All for One no le llegó a inculcar una motivación, porque él quería que creciese y que encontrase él mismo su motivación. Entonces, esto hace que tenga menos sentido que quiera matar a All Might y a los héroes. Porque vamos a ser sinceros, su desgracia fue por una desgracia, perdón por mi redundancia, pero es que es así. Fue por mala suerte la desgracia que él obtuvo. Y el rechazo que recibió fue de personas andantes y normales. Ningún héroe le pudo llegar a encontrar. Realmente fue así. Exceptuando que más tarde se nos quiera dar a entender, o que se nos especifique, que hubo un héroe que lo encontró y que no le quiso ayudar. Que me extrañaría, pero bueno. Entonces, es lo que hace que esto tenga menos sentido. Realmente, ¿por qué está luchando contra la sociedad de héroes? Sí, realmente los héroes como tal no le han hecho nada. Ni sufrió un rechazo por parte de ellos. Porque básicamente no se encontró con ninguno, en pocas palabras. No sé. Bien, sigamos con Shigaraki. En este caso quiero especificar acerca de algo que le pasa parecido a Deku. Por una parte, en cuanto a su desarrollo. El autor, lo tengo que decir, acaba de perder el mejor villano que podía haber tenido. Estamos hablando de que Shigaraki podía haber tenido un gran desarrollo debido a que, uno, se enfrenta a organizaciones mucho más poderosas que la que él tiene, porque realmente él tiene muy pocos miembros. Pero aquí podríamos haber visto un desarrollo intelectual al tener que servirse de sus conexiones y al tener que buscar sí o sí una buena motivación que haga que más gente le llegue a seguir y por lo tanto tenga que resolver su trauma para conseguir más fuerza y tener un discurso y unos ideales mucho más fuertes que puedan involucrar a más personas. Y de a partir de su intelecto y sus conexiones, ir poco a poco agrandando su organización para poder hacer frente a las otras organizaciones más poderosas que las suyas. No me refiero a las de héroes, yo me refiero al Frente de Liberación y en este caso a la Yakuza. Pero el autor opta por la peor cosa que podía haber hecho: darle un power up y que gane séquito. Vuelvo a repetir, que gane séquito a partir de que simplemente sufre una especie de power up y porque es muy fuerte. Podríamos decir en pocas palabras que yo podría llamar a Shigaraki y Shigaraki podría haber sido Pepe el panadero
y haría el mismo papel. No hay una identidad. No hay algo por el cual no simplemente el espectador se llegue a sentir interesado por Shigaraki, sino que no hay ningún tipo de sentido o razón por la cual los personajes dentro de la serie quieran seguirlo. Porque si no tienen un ideal y simplemente gana pues power-ups, pues que se te queda un personaje vacío, realmente, un personaje que da igual, realmente. Y lo peor de todo es que nerfean a las organizaciones rivales para que él pueda vencerlos de forma mucho más fácil. Redestro tenía que haber vencido a Shigaraki, pero gracias al power-up de Shigaraki ganó y venció. Si no, tenía que haberse acabado la historia de Shigaraki hasta ese momento. Y lo peor de todo es que estas organizaciones tan grandes, tan potentes, que básicamente el Frente de Liberación controla más de 100.000 personas en todo el país, me queda como un chiste. 7 personas pueden hacer frente a una organización que tiene como unos 30, 20 años desde que se ha construido y que ya tiene básicamente conexiones de aquí a allá. ¿Qué es esto? ¿Me estás bromeando, de verdad, autor? O sea, tú ya no quieres ni pagar ni un palo al agua. O sea, ni eso. Tú, si tocas un poco más el bolígrafo, es que ya te empieza a dar sarpullidos. ¿Qué es esto? Ha tenido la opción de tener un desarrollo magnífico con este personaje, como bien explicado, y me das esto. La verdad es que con Shigaraki es que parece que el autor está empeñado en desprestigiar al personaje. Y eso es lo que más me sorprende. Muy bien, prosigamos. En este caso con la liga de villanos. Ya hemos visto que Shigaraki no tiene razones para convencer a otras personas a seguir su causa. Y lo peor es que lo fuerzan aún más al ver que los otros personajes siguen detrás de él. Por ejemplo, con Dabi sí que es comprensible porque se muestra claramente que él le quiere por sus conexiones y demás. Simplemente porque tiene conexiones y demás cosas. Pero, por ejemplo, personajes como Laserman, ¿por qué le sigue? Sí sabe que él mismo sabe que no sigue los ideales de Stein y lo sabe perfectamente, pero aún así lo sigue. Y Twice y Himiko realmente lo siguen porque están locos. No se siente ni como una familia ni como un equipo. O sea, es, pues bueno, hay tipos que están allí, se ayudan, entre comillas, y poco más. Realmente hace ver a la liga de villanos no como algo que es de temer, sino, no sé, como tipos que están no resentidos, sino locos y poco más. No sé, me da esa sensación. No sé qué más decir. Muy bien, sigamos con incoherencias. En este caso quiero hablar del Frente de Liberación de Poderes. Aquí tenemos una especie de problema con el autor. Problema de anticipación. Nunca se anticipa, en este caso, que existiese esa organización. Tampoco vemos esa supuesta influencia que tiene el Frente de Liberación de Poderes. Por lo menos con la Yakuza se podría llegar a decir que sí, lo hicieron de una manera muy floja esa anticipación, pero al menos sí, lo llegaron a intentar. Pero aquí no. Aquí es de repente pan y moja, Frente de Liberación de Poderes, existe, pum, ya está. Ellos... ¿No hubiera sido mejor, si es que al autor se le había ocurrido la idea desde previamente, estamos hablando desde casi al principio, ver vestigios de ese Frente de Liberación? En la segunda temporada vemos... tal, se mueve ahí algo. Tercera, uy, ostras, se ve que se está moviendo algo grande. Cuarta, uy, que se ve. Y en la quinta vemos esa misma resolución. ¿Por qué el autor le ha costado tanto anticiparnos de que exista básicamente esta organización?
porque se le acaba de ocurrir. Es la única explicación. Se le acaba de ocurrir en ese preciso instante de la serie. En ese preciso instante. Si no, esto no tiene sentido. Así que otro error por parte del autor. Muy bien. En este caso quiero seguir hablando de una incoherencia bastante grande, que es la de Himiko. Fuera del power-up, sacado de a saber dónde, que es igual que el de Shigaraki. Fuera de eso, aquí se nos cuenta un poco más acerca de Himiko. Y realmente su afinidad al sabor que puede llegar a tener la sangre, a comer, a bebérsela básicamente, en pocas palabras. Pero, ¿por qué esto puede destrozar su psique? ¿Por qué está loca? Sí, tiene esa afinidad, le gusta beber la sangre de cuerpos, sí puede ser cuerpos vivos, pero ¿por qué? Porque eso tiene que destrozar su psique y tiene que estar loca. Sí, está mal, pero realmente no se nos ha profundizado mucho más que eso. Dice, bebe sangre de gente, está loca. Punto. ¿Eso es todo? ¿Con Himiko? ¿Para eso hemos gastado un capítulo entero? ¿Para simplemente decirnos esto? Yo no lo llego a entender. ¿Y por qué tiene que ser de gente, específicamente de gente viva y no de cadáveres? ¿Por qué los tiene que matar ella? O sea, son estas cosas que el autor no profundiza. Dice, bueno, está loca, tal, porque tiene esta afinidad. Pero ya está, ya me alejo de todo. No sé, un poco más de brillo, aunque sea. Un poco, no te pido mucho, un poco. Muy bien, sigamos en este caso con las incoherencias. Bueno, realmente esto no es una incoherencia y no sabía dónde meterlo, pero bueno, yo lo meto aquí a ver si cuela. En este caso hablemos de All Might. Hemos visto una degradación en cuanto al personaje de All Might. Habíamos visto que al principio era una inspiración para Deku. Momentáneamente fue un mentor, que realmente no fue mentor porque no le sirvió para absolutamente nada y en ningún momento pues le pudo llegar a ayudar a manejar el One for All, exceptuando demasiado tarde y en una única escena, la cual hace que simplemente se creen más incoherencias, pero bueno. Pero el problema está en que al principio el obstáculo era que, la excusa, mejor dicho, que tenían era que All Might era un héroe en funciones y por lo tanto no tenía tiempo para Deku. Pero ahora estamos hablando de una persona que tiene, sin ningún problema, 20 años de experiencia en el mundo del heroísmo. Y aparte de eso, ha sido el mejor héroe de todos los tiempos. Esa experiencia, ¿para qué ha servido? Para nada. O sea, no se acuerda absolutamente nada. No tiene ningún tipo de consejo para Deku acerca de, no simplemente cómo manejar el All for One, sino quizás algún tip que le pueda funcionar, pues, a la hora de llegar a rescatar a gente, a la hora de combatir contra villanos, dependiendo de qué tipo de poderes tengan. No sirve para nada All Might. O sea, ya está. Simplemente servía para pegar puñetazos y eso es el punto. Es que realmente, te lo vuelvo a decir, el autor no es que simplemente lo desprestigie, es que lo ha degradado hasta un punto de que no sirve para nada. Para nada. Bakugo es mucho más útil para Deku que All Might. Y yo digo, 20 años o los años de experiencia que tenga All Might, para nada. Literalmente para nada. Y hace que él, siendo la figura de mentor para Deku, no sirva para nada y no tenga sentido que aún sea su figura o su mentor. Así que simplemente era algo que quería recalcar. Muy bien, sigamos en este caso con la sección de producción. Bueno, más o menos los estándares en cuanto a animación y dirección siguen siendo los mismos, pero sí que se nota que hay una especie de bajada en cuanto a calidad. Sobre todo se nota, los primeros 7 capítulos están muy bien animados, pero a partir de ahí es como si bajase de forma considerable la calidad de la animación. Y en momentos puntuales, podríamos decir, por ejemplo, con la batalla de Redresto y Shigaraki, momentos puntuales, se puede ver que
hay una especie de reapunte en cuanto a la calidad. Pero bueno, tampoco es algo que podemos decir, no, es nefasta en cuanto a la calidad de animación. No, sigue siendo buena, algunos puntos decente, otros mediocre, es así. Pero bueno, que en pocas palabras sí, sigue estando bien en cuanto al apartado de producción. Muy bien, ya hemos llegado al apartado de conclusión. Como hemos podido ver, ha habido cosas buenas dentro de esta temporada, entre ellas Enji Todoroki, esa profundización acerca del conflicto que tiene con su familia, como él poco a poco se va dando cuenta acerca de las secuelas que ha dejado en sus hijos y ver la reacción natural de sus hijos al no llegar a perdonarle. La verdad, en cuanto a Enji ha sido lo mejor. Sí que hemos visto que en cuanto a su introducción ha sido lo que se podría decir que ha podido viciar y dar ese sabor agridulce en cuanto a la profundización de Enji Todoroki. También hemos podido ver, por desgracia, en este caso, la degradación de All Might al no ser más que simplemente algo que está con Deku y poco más. Y en este caso, el desaprovechamiento catastrófico de Shigaraki y todas sus consecuencias. También hemos podido ver por parte de Deku, básicamente como el autor, en vez de querer reflejar ese esfuerzo que hace Deku, parece que es al contrario, como si de alguna manera lo quisiera desprestigiar aún más. Pero bueno, en definitivas cuentas, sí que tengo un sabor agridulce con esta temporada, pensando que iba a superar incluso a la cuarta temporada, pero se ve que por desgracia no lo ha podido hacer. Por lo tanto, tengo que darle a la serie un 3 de 10 durante esta misma temporada, debido a que la profundización de Enji Todoroki no ha sido suficiente para poder llegar a abarcar o darle algo con sustancia a la serie. Con eso nos despedimos y nos vemos en otro vídeo de otro crítico